Minasan, konnichiwa. Hoy les traigo un video que creo que les va a servir muchísimo y se trata de los verbos potenciales en japonés. ¿Para qué sirve un potencial? Pues para todo lo que quieras. Porque el koto ga dekiru es lo que es un poquito más específico, pero el potencial lo puedes usar para todo. Para decir, puedo llegar a tal hora, para decir, puedo nadar, para decir, no puedo hablar japonés, es decir, para habilidades, aptitudes, posibilidad, para todo lo que quieras puedes usar el potencial. Por eso es tan importante. Y la pregunta del millón, ¿cómo se forma el potencial? ¿Cómo digo, puedo hacer tal cosa o no puedo? Bueno, a diferencia de otros idiomas como el español, el inglés, etc., el potencial en japonés no tiene verbo auxiliar. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando hablamos en español, nosotros estamos diciendo siempre yo puedo más un verbo. Yo puedo escribir, yo puedo hablar, yo puedo nadar. Lo mismo que en inglés tenemos el verbo I can, ¿verdad? Pero en japonés el potencial es una forma, es una conjugación del verbo. Hay que conjugar el verbo en su forma potencial. Y esto es muy sencillo. Primero tenemos que dividirnos entre grupo 1, grupo 2 y grupo 3, que ustedes saben que yo llamo al grupo 3 los verbos irregulares. Que en este caso los verbos irregulares del potencial serían solamente el suru y el kuru. Tienen el video de los grupos en el canal, yo les recomiendo que lean primero y se informen bien de lo que son los grupos porque si no, no van a poder conjugar en la forma potencial. Vale, pues en el grupo 1 tendríamos verbos como iku, oyogu, kaku, hanasu. Shh, hablen bajito. Y en el grupo 2 tenemos verbos como deru, neru, taberu, ireru, etc. ¿Cómo vamos a hacer la conjugación? Pues muy fácil. Para los verbos del grupo 1, lo que vamos a hacer es tomar la desinencia verbal y ku, pues sería el ku, es decir, la última sílaba terminada en u. Oyogu sería gu. Kaku sería el ku. Hanasu, su, la desinencia verbal, la vamos a tomar y la vamos a deformar un poquito. ¿Cómo? Poniéndola en su vocal e. Por ejemplo, iku, ikeru. Oyogu, oyogeru. Hanasu, hanaseru. Y simplemente le añadimos, como están viendo, la ru al final. Así que como ven, los del grupo 1 es muy fácil. Y esto van a darse cuenta, sobre todo los que ven anime, fíjense en el oído cuando la traducción sea tipo no puedo hacer tal cosa, van a darse cuenta que ahí, si es un grupo del verbo 1, va a haber una e por ahí. Por ejemplo, ikenai. O, por ejemplo, hanasenai, no puedo hablar. Para ponerlo en respetuoso, simplemente vamos a quitar la ru y vamos a ponerlo en masu. Por ejemplo, kakeru, kakemasu. Y para todas las demás formas, lo mismo, vamos a quitar la ru final y vamos a poner la forma que querramos poner. Por ejemplo, kakeru, kakemasu. Otra sería kaketa, kakenai. Kakemasen, kakemasen deshita. Es decir, para poder conjugarlo, simplemente la ru se quita en los verbos potenciales del grupo 1 y ahí ponemos todas las formas que queramos, ¿vale? Esto es porque automáticamente cuando creamos un verbo potencial del grupo 1, es decir, kaku, kakeru, inmediatamente el verbo se convierte al grupo 2 con su conjugación. Es decir, estamos creando un verbo nuevo. Por tanto, todos los potenciales en su conjugación pertenecen al grupo 2. Esto puede sonar al principio un poco explosivo, pero van a entenderlo muy bien. Nosotros tenemos el verbo iku, ¿verdad? Que es el verbo ir. Y yo con el verbo iku puedo decir voy, no voy, fui, fuimos, o sea, fui, etc. Pasado, presente, futuro, lo que sea. Sin embargo, no es lo mismo decir yo fui que decir yo pude ir. Es otra conjugación de otro verbo. Entonces, en este caso, el verbo poder ir es otro verbo, es ikeru. Y para poder conjugarlo en la negación, en el pasado, en el presente, etc., vamos a conjugarlo como grupo 2, ¿vale? Es decir, ikeru, ikenai, iketa, ikemas, ikemasen, ¿ok? Y así de fácil sería pasar los del grupo 1 a potencial y conjugarlo. Ahora vamos con el grupo 2. Más fácil aún, todavía más fácil. ¿Cabía algo más fácil? Pues sí, el grupo 2. Los verbos del grupo 2, no los potenciales que se convierten en grupo 2, sino los verdaderos verbos del grupo 2 neutrales. Como pueden ser, por ejemplo, taberu, neru, oriru, etc. Pues para conjugar estos verbos en su forma potencial, lo que vamos a hacer es quitar. Recuerden, el truco del grupo 2 es que siempre quitamos. El grupo 1 modificamos, el grupo 2 quitamos. Pues lo que vamos a hacer es
quitar la desinencia verbal del grupo 2, que en este caso siempre es ru, y añadir rareru. Por ejemplo, taberu, taberareru, neru, nerareru. Un apunte importante sería que los japoneses en su vida diaria, en el idioma más coloquial e incluso en el respetuoso, algo más ligero, quitan el sonido ra. Lo quitan. Entonces sonaría tal que tabereru, 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 nerareru sería nereru, etc. ¿Cómo negamos y cómo ponemos los verbos en negativo, pasado, etc.? Pues lo mismo que el grupo 1, como hemos visto. Lo único que tenemos que hacer es quitar la ru y poner lo que queramos poner. Por ejemplo, nerare nai, nerare ta, nerare mas, nerare masen, etc. Y luego tenemos dos verbos irregulares, que son el verbo kuru, que como siempre él es muy extraño en su conjugación. En este caso, el potencial del verbo kuru es korareru, como grupo 2. Y luego tenemos el verbo suru, que es totalmente diferente. El verbo suru en potencial se conjuga como dekiru. Pero la conjugación ya de los potenciales es la misma que los demás. Quitamos el ru y ponemos lo que queramos. Korareru, koraremasu, korarenai, etc. Y con el dekiru lo mismo. Dekiru, dekimasu, dekita, dekinai, dekimasen, etc. Así que lo único diferente de los potenciales con los grupos es que el grupo 1 parte de un verbo de grupo 1, lo tenemos que pasar a potencial y ya en su conjugación se convierte en grupo 2. Los verbos del grupo 2 tenemos que añadir rareru y siguen con conjugación de grupo 2. Y los del grupo 3, que son los irregulares, simplemente tenemos que memorizar que kuru es korareru, se conjuga igual quitando la ru, y que suru es dekiru y se conjuga igual quitando la ru y ponemos el tiempo verbal que queramos poner. Vamos a poner varios ejemplos para que los vean en la tabla, como así un poco más visual, y sería, por ejemplo, aquí tenemos el verbo iku. Modificamos la desinencia a su versión e, en este caso ku pasa a ser ke, y ya ponemos la forma que queramos. Por ejemplo, en este caso tenemos ikemasu, ikemashita, ikemasen, ikemasen deshita, ikeru, iketa, ikenai, ikenakatta, hanasu, hanaseru, hanaseta, hanasenai, hanasenakatta, iu, ieru, ieta, ienai, ienakatta. Y por último, el grupo 2, que sería taberu, pasa a ser taberareru, taberareta, taberarenai, taberarenakatta. Cualquier duda me la pueden dejar en la cajita de los comentarios. Mite kurete arigatou gozaimashita. Bye bye.